pie, que son el tarso, el metatarso y las falanges. Y aquí tenemos el fémur. Estamos viendo el fémur del lado derecho, que lo tenemos ampliado en esta otra figura. Como todo hueso largo, un extremo proximal o epífisis proximal y un extremo distal o epífisis proximal. Distal, perdón. La epífisis proximal presenta una cabeza que se llama cabeza del fémur, que está unida a la epífisis proximal por esto que viene a ser el cuello. En el caso del húmero, la cabeza está unida directamente a la epífisis, pero en el caso del fémur, la cabeza está unida a la epífisis por medio de un cuello. Esta es la articulación coxofemoral, o también llamada articulación de la cadera. En la epífisis distal, el extremo distal del húmero termina en dos prominencias redondeadas que se llaman cóndilos. En la parte inferior de los cóndilos tenemos carillas articulares para el extremo proximal de la tibia. Y entre los dos cóndilos hay una superficie articular para este hueso sesamoideo que es la rótula. Nuevamente decimos, en la epífisis distal se encuentran los cóndilos. Este es el cóndilo medial y este es el cóndilo lateral. Y entre los dos cóndilos hay un espacio denominado fosa intercondilar. Bueno, ahí tenemos nosotros la carilla articular donde se articula la rótula, que es el hueso sesamoideo más grande que tiene el cuerpo. Recuerden la cabeza del fémur unida a la epífisis proximal por el cuello. Aquí tenemos nosotros el cóndilo lateral, el cóndilo medial, y entre los cóndilos está articulada la tibia. Esta es una vista anterior y esta es una vista posterior. Ahora, aprecie usted, aquí encontramos lo que se llama la articulación de la rodilla. Y hay una pregunta: ¿cuáles son los huesos y extremos de huesos que forman la articulación de la rodilla? Y resulta que la articulación de la rodilla está formada por epífisis distal del fémur, epífisis proximal de la tibia y por la rótula. Tome en cuenta que el peroné que está aquí no forma parte de la articulación de la rodilla. No forma parte. Ahora, una pregunta: epífisis distal del fémur y epífisis distal de la tíbula, esas tres. no le escuché. Epífisis distal del fémur, epífisis distal de la tibia y la rótula, las tres conforman. Yo no he dicho epífisis distal de la tibia. La epífisis distal de la tibia se articula en el tobillo. Proximal. Es la proximal. Ahora que estamos estudiando este hueso a nivel de las epífisis o extremos de los huesos largos está constituido por tejido óseo esponjoso. Y si nosotros hablamos de una mujer posmenopáusica o de un hombre adulto mayor,
Estamos hablando entonces de un hueso con osteoporosis. Y esto ocasiona que muchas veces la persona caiga y se golpee la cadera y ocurra fractura del fémur. Vamos a ver imágenes para que se dé cuenta usted de eso. Observe la imagen. Esta es la epífisis proximal del fémur. Y aquí está la cabeza articulada en el acetábulo. Este es el acetábulo del hueso coxal ilíaco. Esta imagen es la misma que apreciamos acá, mire. Lo mismo. Pero yo quiero que usted observe la imagen del hueso que le... Mire usted. La cabeza y el cuello tienen una dirección oblicua en relación a la epífisis proximal. Oblicua. Pero si usted ve la imagen de la radiografía, están horizontal. Dese cuenta, ¿ve? La cabeza y el cuello están horizontal, no están oblicuas. Lo mismo aquí, cabeza y cuello horizontales. Por favor, el micrófono. Bueno, la mejor imagen es la que le estaba mostrando. Pero quiero que vean esta de aquí. Miren, esta es una fractura de cuerpo. El cuerpo del fémur está fracturado, ¿eh? Aquí está en un extremo y acá arriba está el otro extremo. O sea, además de que se ha fracturado, están montados los extremos. Están montados uno con otro. Pero mire, si se da cuenta, oblicuo, esto era diferente, ¿no? Estaba horizontal, como aquí, ¿ve? Mire, mire, aquí está horizontal, ¿ve? Está horizontal aquí. En cambio, la del otro lado está oblicua. Entonces,
Viendo la radiografía, explicar a usted esta noche algo práctico para sospechar en una fractura de fémur. Cuando una persona ha sufrido una fractura a nivel de la cabeza de fémur, usted lo que tiene que pedirle es que la persona esté en decúbito dorsal y que mantenga las extremidades inferiores en extensión. Es decir, está en decúbito dorsal con las piernas extendidas y le pide que los pies los ponga así, ¿ve? Que sus dos pies los ponga así, recto. ¿Y sabe qué usted va a notar? Si es que hay fractura, que hay un pie que está así, ¿ve? Metido hacia adentro o hacia afuera. Y usted le pide a la persona que los ponga bien. Y la persona intenta, pero el pie está hacia adentro o está hacia afuera y no lo puede manejar ahí. Fractura del fémur. Y lógicamente ustedes se preguntarán por qué les menciono esto, ¿no? Porque esta es una lesión frecuente en los adultos mayores. Adulto mayor que se cae, se golpea la cadera, generalmente sufre fractura de la cabeza del fémur. Y aquí viene la importancia del tema. Muchos familiares les da temor que sea sometido el abuelito o la abuelita a cirugía, porque estamos hablando que es una cirugía mayor. No se trata de cualquier cirugía. Cuando es un joven, se le mete un clavo y se unen las dos partes y no pasa nada. Pero cuando estamos hablando de un adulto mayor, hay que sacar la cabeza y poner una prótesis, porque ya no sirve ese hueso está frágil. Si usted mete un clavo ahí, se hace pedazo del hueso. Entonces hay que poner una prótesis. Insisto, ¿por qué le hablo del tema? Porque muchas veces a los familiares les da pena operar al viejito. Y permítame explicarle lo siguiente. Las estadísticas señalan que un adulto mayor sufre fractura de cabeza de fémur y no es intervenido quirúrgicamente, tiene un promedio de vida de aproximadamente año y medio. Y usted seguramente se preguntará por qué. Porque una vez que el viejito sufre la fractura, ya no va a caminar. ¿Me explico? Él va a estar sentado o acostado. Y ese sedentarismo le viene a ocasionar problemas circulatorios que finalmente le originan trombosis cerebral. Y termina matando al viejito. Entonces, ¿cuál es la persona que debe decidir si el viejito se puede o no operar? El anestesiólogo. El anestesiólogo es el que lo examina, valora todos los exámenes, electrocardiogramas, exámenes de sangre, estado de salud del paciente y dice, riesgo quirúrgico, 1/4. Riesgo quirúrgico, 2/4. Riesgo quirúrgico, 3/4. O riesgo quirúrgico, 4/4. Entonces, el de 4/4 es el que no se opera. Pero los otros sí se operan. Y pueden volver a caminar. De tal manera que por eso hago esta mención. Vamos adelante. La tibia, estamos hablando del hueso ubicado en la pierna medialmente, porque la tibia es medial y el peroné es lateral. Tibia medial y peroné lateral. Bueno, hueso largo. Dos extremos, extremo proximal, extremo distal.
El extremo proximal se articula con el fémur y junto con la rótula forman la articulación de la rodilla. Epífisis distal del fémur, epífisis proximal de la tibia y rótula. Esos son los huesos que forman la articulación de la rodilla. En cambio, el extremo distal de la tibia se articula con este hueso del tarso, que es el astrágalo. El astrágalo. Ahora, la tibia en su extremo distal tiene una prominencia, aquí que yo estoy señalando en este momento. Esta prominencia se llama maleolo medial o maleolo interno. La gente le dice la guayabita. Se llama maleolo medial o maleolo interno. Ahora, la tibia, acá en su epífisis, también presenta, mire, una carilla para articularse con el peroné, aquí arriba, y otra carilla para articularse con el peroné, acá abajo. Y ahí tenemos en el recuadro la articulación de la rodilla. Epífisis distal del fémur, epífisis proximal de la tibia y la rótula. El peroné no forma parte de la articulación de la rodilla. No forma parte de la articulación de la rodilla. Ahora, la tibia presenta un borde anterior que todos nos tocamos cuando pasamos la mano por la cara anterior de la pierna. Hay un borde, ¿verdad? Hay un borde ahí bien filudo. Bueno, se llama espina de la tibia. Es la espina de la tibia o espina tibial anterior. ¿Eh? Ahora, quiero que recuerde algo que vimos en el antebrazo. La unión del cúbito con el radio. Aprecie. El cuerpo del peroné está unido con el cuerpo de la tibia por esta membrana fibrosa que se llama ligamento interóseo. La unión del cuerpo del peroné con el cuerpo de la tibia por esta membrana es una articulación. La mencionaremos la próxima semana. Hablaremos de ella la próxima semana. El peroné es un hueso largo y es el más delgado. En su epífisis proximal se encuentra la cabeza del peroné, esta de aquí, que se articula con el cóndilo lateral de la tibia. Este es el cóndilo lateral y este es el cóndilo medial de la tibia. Aquí se articula. Ahora, recuerde, mire, dice, por debajo del nivel de la articulación de la rodilla, sin formar parte de ella. O sea, el peroné no forma parte de la articulación de la rodilla. El peroné, llamado también fíbula, en su extremo distal o epífisis distal, también termina, mire, en una prominencia aquí. Este es el maleolo lateral o maleolo externo. Maleolo medial o interno, maleolo lateral o externo. A esto es lo que le llamamos la guayarita. Ahora, el extremo distal de la tibia y el extremo distal del peroné son sostenidos por este hueso que es del tarso, que se llama astrágalo. El astrágalo tiene dos carillas articulares, una para sostener a la tibia y otra para sostener al peroné. Ahora, cuando hablamos de rodilla, tenemos que hablar de dos problemas que se suelen observar. Que de repente las personas tienen las rodillas metidas. Eso se llama, bueno, genu significa rodilla ante todo, ¿no? Ya genu. Y tenemos dos problemas, el genu varum y el genu valgus. Yo tengo una imagen aquí que les voy a pasar en este momento al WhatsApp del grupo. Doctor, buenas noches. Eso que usted está hablando tiene que ver con muchas veces personas que dicen que
se les pierde el líquido de la rodilla, que tienen que inyectarse inclusive, no tiene nada que ver con El eso. líquido de la rodilla nunca se pierde. Eso lo hablaremos la próxima semana que hablemos de articulación. Nunca se pierde. Eso es una creencia. Y después se hace eso sobre el proceso de las infiltraciones, algo así. No coma ansias. Tenga un poquito de paciencia. Doctor, y cuando le dicen que el ácido úrico se ha elevado y por eso le causa las inflamaciones en las rodillas o en tobillos, ¿qué verdad tiene de eso? Ácido úrico cuando se eleva inflama las articulaciones. Cualquiera, pero más afecta a los tobillos y las rodillas. Bueno, Ahí, ya. les acabo de mandar al WhatsApp una imagen para que ustedes vean cuál es la posición normal de las rodillas cuando una persona está de pie. Cuando tenemos nosotros las rodillas metidas, hablamos de genu valgo, y cuando las rodillas están abiertas, genu varo. Y vamos a ver acá también una imagen. Bueno, aquí tenemos las tres imágenes. Mire, este es un genu valgo. Esto es normal. Y esto es un genu varo. Ahora, esto que está aquí, ¿qué es? Esto que estoy señalando. Valgo. Valgo. Genu valgo. También genu valgo, ¿sí se dan cuenta? Sí. Genu valgo. Cirugías para corregir esto. ¿Sí se dan cuenta? Esto Pero debe... dicen que eso se hace hasta cierta edad. Pero déjenme hablar primero. Cuando se descubre a temprana edad, lo que se utilizan son correctores. ¿Ya? Solamente correctores. Pero cuando no se ha descubierto a temprana edad, entonces lógicamente va a necesitar cirugía, ¿no? Va a necesitar cirugía. Mire, aquí tenemos un caso que dice a los 4 años. ¿Ve? Y aquí tiene 5 años. ¿Ve? Es decir, seguramente le hicieron corrección sin necesidad de cirugía. ¿Ya? Solamente corrección. Aquí tenemos un genu varo. Esto es un genu varo. Las piernas abiertas, las rodillas abiertas. Aquí tenemos un genu valgo. Ahora, los niños pueden tener genu varo normalmente. Esto tiene que ser valorado lógicamente por el pediatra para que la persona no se esté estresando, ¿ya? No se esté estresando. Y lógicamente, mire, aquí tenemos correctores, ¿no? Estos son correctores que se utilizan en fisiatría. Aquí tenemos un genu valgo también. Y aquí un genu varo. ¿Sí se da cuenta? Esto es un genu varo. Entonces, ¿por qué les traigo esto? Profe, pero eso es cuando supuestamente no bajan a los bebés y ya pues las piernas se acostumbran cuando Eso le estaban iba a en el vientre, como mucho tiempo ha estado ahí, entonces se quedan, algunos niños nacen solamente con medias piernas, así como medias curvaditas, pero no mucho. Eso es mentira. ¿En serio? No tiene nada que ver eso de bajar a los niños. Ajá, Vaya. yo nunca fajé a la mía y está normal. Ahora, yo le pregunto a usted,
Si a usted, para que duerma tranquila toda la noche, la fajan así, ¿cómo se sentiría usted? Ahogada. Incómoda. Me molestaría. Bueno, hay que pensar eso, ¿no? Es lo mismo que le hacen a los niños. Es lo mismo que se hacen a los niños, ¿no? ¿Ya? Eso de que hay que fajarlo es una mentira. ¿Ya? En absoluto. Esas son creencias de las abuelitas. Así es. Entonces, esas cosas, nosotros como profesionales de la salud, tenemos que hablar científicamente y no podemos repetir cosas que no tienen sustento científico. ¿Ya? Es como que para que el ombligo no se te brote, tiene que estar fajado, ¿no? Eso es mentira también. El niño que se le va a hacer hernia, con faja o sin faja, se le hace. Sí, eso no tiene nada que ver. Entonces, lo importante es que cuando se observa que de pronto existe arqueamiento o el cierre de las rodillas en un niño, un bebé, no hay que asustarse. Llevaron del pediatra. Los pediatras saben qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que medir, y si hay necesidad, lógicamente, enviarle donde el ortopedista, ¿no? Para que el ortopedista aplique correctores. Cuando se usan los correctores adecuadamente, los niños ya no necesitan ninguna cirugía. Pero ahora presta atención, ¿ah? Hay personas que durante su niñez tienen piernas y rodillas sin ningún problema, pero de pronto el problema se forma en la edad adulta por sobrepeso. El geno valgo es una de las complicaciones más frecuentes de la obesidad. La obesidad no solamente afecta a los tobillos, sino también afecta a la articulación de la rodilla. Así que yo espero que ustedes como profesionales de la salud ya ayer se hayan hecho el índice de masa corporal para saber si el peso de ustedes es el normal de acuerdo a la estatura que tienen, o si de pronto deben bajar de peso, o si de pronto deben subir de peso. Todo profesional de la salud debe mantenerse en el índice de masa corporal que le corresponde. Es decir, cuando usted tiene mucho peso en relación a su estatura, entonces usted va a tener problemas en los tobillos, en las rodillas, en la articulación de la cadera y a nivel de la columna vertebral. Eso es todo. Es sencillo. Es decir, no hay que buscarle la quinta pata al gato. Usted está que le duelen los tobillos, pregúntese cuánto pesa, cuánto mide. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas manifestaciones de trastornos empiezan primero en los tobillos, luego sigue las rodillas, luego afecta a las caderas y finalmente la columna vertebral. Ese es el problema del sobrepeso y la obesidad. Entonces, hay que cuidar las articulaciones. Bueno, y otra pregunta dice, ¿qué huesos y extremos de hueso forman la articulación del tobillo? Aquí está el recuadro y aquí lo tenemos ampliado. Epífisis distal de la tibia, epífisis distal del peroné y el hueso astrágalo. El astrágalo es el hueso que sostiene a la tibia y al peroné. Y entre los tres forman lo que se llama la articulación del tobillo. El tarso está formado por 7 huesos. En el carpo eran 8, ahora son 7. Ahora, mire, aquí tenemos uno. Posterior. En la fila anterior tenemos cuboides, escafoides y estos 3 huesitos que se llaman cuneiformes o también se le llama cuñas y se llama cuña medial,
cuña intermedia, cuña lateral. Cuboides, escafoides y las 3 cuñas. Cuña medial, cuña intermedia, cuña lateral. O le puede decir hueso cuneiforme. Cuneiforme medial, cuneiforme intermedio y cuneiforme lateral. Son los huesos de la fila anterior. En la fila posterior tenemos el astrágalo, que sostiene a la tibia del peroné. Y debajo del astrágalo está el calcáneo. Mire, esta carilla articular que usted ve aquí es para el peroné. Y esta carilla articular más grande es para la tibia. Porque este hueso, el astrágalo, es el que sostiene a la tibia y al peroné. Y el astrágalo es sostenido por este hueso que es el calcáneo. Calcáneo. Y bueno, respecto del calcáneo, ¿sí recuerdan el espolón calcáneo? ¿Lo recuerdan? Bueno, ahora vamos a explicarle qué es lo que recomendamos nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es tomar la radiografía. Y tiene que ser radiografía lateral. Me preguntaban que por qué no le tomaba 3 radiografías. Porque no hay necesidad. Solo hay que tomar una lateral y de los 2 pies. ¿Ya? No solo del que le duele, de los 2. ¿Ya? Porque a veces pudiera ser que el otro no le duela, pero ya también haya la punta ahí. Entonces, lo primero que hacemos es, 1, la persona no debe utilizar las sandalias que todo el mundo usa en casa. O sea, esas que son una plantita así. Necesito utilizar sandalias o zapatos que siempre tenga taquito. 2 dedos de taquito. Las damas suelen decirle a ese taquito, le dicen taco magnolia, le llaman. Un taquito pequeño, ¿verdad? Siempre deben utilizar, no pueden utilizar zapato plano, no pueden, eso es dañino. Punto 1. Segundo, la persona tiene que bajar de peso si tiene demasiado peso. ¿Ya? Tiene que bajar de peso. Tercero, le mandamos a que compre donde venden productos ortopédicos, una almohadilla para espolón calcáneo. ¿Ya? Almohadilla para espolón calcáneo. O también le llaman talonera para espolón calcáneo. Es una almohadilla que se coloca en el interior del zapato, en la zona del talón, pero que tiene un orificio. Con la finalidad de que el peso se reparta alrededor del orificio y no haya presión hacia la parte central, lógicamente, del pie, ¿no? Que es donde está el espolón. Ayer conversábamos aquí en casa que incluso en el comisariato venden. Ahora en los comisariatos también venden. Ahí venden aparatos para corregir el juanete y todas esas cosas. Yo he visto que también venden ahí las taloneras para espolón calcáneo. Entonces, el zapato adecuado, el peso adecuado y la talonera. Y un medicamento para el dolor y la inflamación. Hay muchos pacientes que con eso resuelto el problema. Hay otros que no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se les hace una infiltración. Una infiltración. Se les administra un corticoide con anestésico. El anestésico no es para que tenga anestesiado y no le duela, no. Es para que la inyección del corticoide no le duela. ¿Ya? Para eso que se agrega el anestésico. Porque prácticamente se inyectan alrededor de 10 centímetros, se infiltra. Hay muchas personas que haciendo todo esto, 6 meses, 1 año, 2 años, no les molesta. Hay otros que no les vuelve a molestar nunca más. Hay otros que de pronto vuelve a molestarle y hay que hacer una segunda infiltración. A esos que le sigue molestando a pesar de la infiltración, hay que entonces proceder
a cortar esa espuela. Hay dos mecanismos. Uno, ondas de choque. Hay unas máquinas que emiten ondas de choque y que fracturan el hueso. Lo fracturan, lo hacen pedazos. ¿Ya? Eso se llama litotripsia. Es la misma máquina que se utiliza para los cálculos renales. Esa misma máquina se utiliza para el espolón calcáneo. La única diferencia es que en los cálculos renales, generalmente 1, 2 o máximo 3 queda el cálculo hecho pedazo. Acá a veces demora 7, 8, 9, 10 sesiones para que se haga pedazo el espolón calcáneo. Pero funciona. Si la persona no quiere someterse a la litotripsia, simplemente se le abre y con una sierra se corta el hueso y se sutura y terminó todo. Eso es espolón calcáneo. Respecto a la rodilla no voy a profundizar ahora, porque lo hablaremos cuando veamos articulación de la rodilla la próxima semana, que vamos a ver articulaciones. Ahí hablaremos de lo que me decía Cecil, de que se le ríe el líquido. ¿De acuerdo? Eso es mentira, no se ríe el líquido. Ya vamos a explicar qué es lo que la gente quiere decir cuando utiliza el término se ríe el líquido. Ya lo vamos a explicar mejor para que se entienda mejor. Bueno, seguimos ahora con el pie. Tenemos nosotros ahora los huesos del metatarso, que son 5. Y ahora se enumeran de medial a lateral, o sea, contrario a la mano. Y tomando como referencia el dedo gordo. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano. Y luego tenemos 14 falanges, igual que la mano. Así como el pulgar solamente tiene falange proximal y distal, el dedo gordo solo tiene proximal y distal. ¿Ya? O le podemos decir anterior y posterior. Pero las demás sí tienen 3 falanges. Proximal, intermedia, distal. Proximal, intermedia, distal. Igual que la mano. Ahora, en relación al pie, vamos a ver algo. ¿Qué le parece este pie? ¿Se ve o no se ve? No, sí se ve, pero se ve como curviento. A ver. ¿Y ahora? Sí, se ve como que está desviado en el... Hacia afuera. Sí. ¿Y lo ven? Hacia afuera. Sí. ¿Ya? Bueno, prácticamente es el pie valgo. El tobillo está metido, miren, los tobillos están metidos hacia adentro y el pie está hacia afuera. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el tobillo, mire, los tobillos están metidos hacia adentro, ¿ya? Y el pie dirigido hacia afuera. Este es el pie valgo. Acuérdense que en el geno valgo, la rodilla está metida hacia adentro, ¿no? Acá no es la rodilla, sino los tobillos. Ahora, presta atención, el pie varo. Bueno, cuando está muy metido como esto, ya se dice equinovaro. Equinovaro, ¿ya? Pero cuando está metido así nomás, mire, esto es un pie varo. ¿Sí ve? Esto es pie varo, ¿ya? Pero cuando está metido como lo que estamos viendo aquí, se llama equinovaro. Equinovaro. Y son deformaciones que también tienen corrección. Corrección de pronto a temprana edad con correctores o procedimientos quirúrgicos en el momento oportuno. Pero estas cosas hay que descubrirlas. El conocimiento, lógicamente, del traumatólogo ortopedista. Porque el traumatólogo ortopedista, la parte de la traumatología es lo que tiene que ver todo con rotura de hueso. Doctor, pero la parte de la... Doctor, ¿y cuántos años se puede hacer eso?
Bueno, Esa es corrección, porque mi hija tiene el pie varo, pero el otro, el que es más metido. bueno, yo creo que tiene que sacarle cita primeramente en consulta general del centro de salud y luego que le hagan referencia al traumatólogo ortopedista. ¿Eh? No, Es que todos, ya lo vi, es que ya lo- no todos los casos tienen el mismo tratamiento, ¿ya? No todos los casos. Entonces, cada caso tiene que lógicamente ser evaluado por el profesional. Lo que es yo... que yo ya le hice ver con el traumatólogo. Y el traumatólogo fue lo que me dijo que lo de ella es su cerebro. Es su cerebro que hace eso, pero tiene el pie, mire, ve. Pero usted ya tuvo una opinión médica. Busque una segunda opinión. O sea, yo he buscado opiniones, yo he buscado varios traumatólogos porque yo digo, o sea, mi mente estaba que con yeso podía hacer que mi hija ponga sus tobillos normales, pero me dicen que con yeso no se puede porque se la va a poner. No, eso no es de yeso. En todo caso, lo que se utilizan a veces es que el bebé utilice botines, ¿ya? Lo que se suelen utilizar es botines, ¿ya? No yeso, no, botines. O sea, lo que se utiliza es un calzado apropiado, pero eso tiene que ser, lógicamente, tiene que ser por el ortopedista, porque usted encuentra sitios donde le pueden hacer el calzado, ¿ya? Pero eso tiene que ser recomendado por el ortopedista, donde le digan, lógicamente, donde le digan cuál es el tipo de calzado que debe utilizar el bebé, ¿no? ¿Ya? Generalmente se utilizan son unas botas, ¿ya? Pero, repito, busque siempre, yo siempre suelo utilizar una palabra, ¿no? El diablo sabe más por viejo que por diablo. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, a un traumatólogo de experiencia. ¿Eh? Un traumatólogo de experiencia. Es que yo he ido a traumatólogo por medio de centros, por medio de MSP, he ido por traumatólogos particulares, he ido por traumatólogos por medio de IE, y todos me dicen que lo de ella ya no tiene corrección. Llévala al hospital del niño. Es que ayer también le he hecho ver. Yo no me rendiría que me dijeran eso. Por eso le estoy preguntando a usted, porque, Yo no sé. yo no me rindo. O sea, yo hasta ahorita no me he rendido. He buscado más opiniones, más opciones. Por lo que usted sabe, uno como padre se preocupa por sus hijos. Entonces, así sea que mi hija no vaya a caminar nunca, pero por lo menos que ella tenga sus pies normales, ya que ella ya hasta a estas alturas ya no puede utilizar mis zapatos. Pamela. Dígame. Yo creo que usted no solamente debería buscar la opinión de un médico. Actualmente en Internet existe información especializada. ¿Ya? Así es. Busque información especializada. Es decir, usted involúcrese en conocer todo lo relacionado con el problema que tiene el niño, para que usted conozca cuáles son las opciones que usted tiene. ¿Me explico? Entonces, conociendo ya usted toda la información, usted va a tener una mejor idea de cómo buscarle solución al problema. No confíe solo en lo que le digan. Actualmente, toda la ciencia, incluso hasta los médicos me han dicho que, o sea, que por gusto voy a hacer eso, porque por lo general es la niña que por medio de su cerebro va a volver a poner el pie así que voy a gastar plata y cosas así. O sea, no me dan una solución, como que me dicen, ¿sabe qué? Vamos a hacer algo más que sea ayuda, ¿sí me entienden? Dígame una cosa, usted le ha hecho examinar de un fisiatra. Sí, de fisiatra, traumatólogo. No, fisiatra, los fisiatras no son traumatólogos. Fisiatra. No, digo, le he hecho examinar por fisiatra y un traumatólogo aparte. Ya, ¿y el fisiatra qué le dice? O sea, el fisiatra le manda estimulaciones
o sea, que le hagan, no, que le hagan ejercicio, pero igual hasta ahorita no hubo ningún cambio. Pero bueno, no se rinda de hacer ejercicio. No se rinda. Es decir, si de pronto le han dicho, hay que hacer este tipo de ejercicio, no se rinda, no espere que de un día para otro haya cambio. ¿Ya? Hágalo todos los días sin que falte ningún día. Hay que ser perseverante. Hay que ser perseverante. Es posible que tengan razón cuando le dicen que de repente es el cerebro de ella. Puede ser, porque recuerde que las neuronas motoras del lóbulo frontal son las que ponen a trabajar los músculos. Y de pronto esas neuronas están haciendo que los músculos hagan que el pie tome esa forma. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero yo creo que si usted produce mediante ejercicio relajamiento muscular, entonces el relajamiento va a producir un resultado favorable. Porque si es el cerebro, lo que está originando son contracciones musculares, las que están originando que el pie tenga esa forma. Contracciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar relajación. Hay que buscar la relajación. Entonces, esa es mi sugerencia, ¿no? No es mi especialidad. Primero, no soy pediatra. Aparte de eso, no soy traumatólogo. Yo mi especialidad es emergencias. ¿Ya? Gracias. Bueno, amigos, un último problema de los pies. Preste atención. ¿Qué les parece? ¿Han visto esto? Sí, sí, bastante he visto de eso. ¿Eso es hereditario? No, doctor. Hereditario. Eso es cuando le salen dos dedos de más. Juanetes. Los juanetes. Eso es por el mal uso de los zapatos. Nada más, eso es mal uso de los zapatos. Lea, por favor, lea, entre a internet. ¿Ya? Claro, de pronto hay alguna persona que pudiera tener así por artritis, ¿ya? Pero esos son casos raros. Pero la mayoría de las personas son por el tipo de zapato que utilizan. Así que piense bien cuando utilice cierto tipo de zapato, ¿no? Los zapatos le deforman el pie también y hay que tener cuidado con eso. Entonces, eso que se llama juanete, lógicamente, es una deformación por el zapato, ¿ya? Y hay correctores. Pero cuando ya están muy avanzados, supuestamente dicen que ya no tiene corrección, solo de operación. Bueno, depende si el médico tiene que pagar de pronto alguna letra de la casa, ¿no? Si coincide que tiene que pagar una letra en la casa, tiene que hacerse cirugía. Pero mire, aquí están los correctores. ¿Sí ve? Ahora, no espere que el corrector le solucione el problema en una semana, bro. ¿Ya? Hay correctores. Entonces, corrector y paciencia. Son las dos cosas. Y paciencia. Ahora, usted quiere solución rápida, entonces pague la cirugía. Eso es todo. Amigos, hemos llegado a la parte final entonces. Doctor, Espero que... disculpe, pie cabo, ¿qué es? Ya le voy a poner una imagen. Esto es lo normal en la planta del pie. ¿Sí se da cuenta? Hay un arco. ¿Sí? Hay un arco. Y cuando la persona camina, deja esta huella. La parte medial e interna vacía. ¿De acuerdo? Pero cuando la persona tiene el pie cabo, entonces
deja esta huella. ¿Qué quiere decir pie cabo? Es decir, este arco pronunciado, muy pronunciado. Y en cambio no existe el arco. Como un puente, como... sí. Este es el normal, el pie cabo. Aquí tiene el pie cabo, mire, este de aquí, ¿sí ve? Como un puente. Es decir, el arco está muy pronunciado excesivamente, ¿ya? Y en cambio en el otro no hay puente. Entonces, esto es pie cabo y pie plano. También solo se solucionan con correctores. Tienen que utilizar siempre zapatos con plantillas, ¿ya? Y este también, hay plantillas para eso. ¿Ya? Sí, para los bebés también hay zapatos esos. Hay plantillas para pie plano y hay plantillas para pie cabo. Hay plantillas para eso también. ¿En qué le perjudica a una persona que tenga el pie plano? En caerse. Generalmente no tienen la misma destreza para correr que las personas que no tienen pie plano. Miran como que le pesaran los pies. A veces se le enredan los pies y se cae. Sí, es verdad, es verdad. Doctor, otra pregunta. Es que en el cuestionario hay una que dice qué son los meniscos y qué forma tienen, para qué sirven. Pero esa pregunta es de ahora. Eso es, Sí, está en el cuestionario de ahorita. Está no en creo. la pregunta 59. Sí, aquí. ¿Seguro? Yo imprimí el cuestionario y aquí lo tengo. Entonces, por eso estoy... Léame la 58. Léame la 58. La 58 dice, explique qué hueso y extremos de hueso forman la articulación de la rodilla. Que esa fue la epífisis distal. Ahora, léame la 62. La 62 dice, explique en qué consiste la función de sostén del esqueleto. Ya, entonces vamos a dictarle qué son los meniscos. Ok, gracias. Ya. Los meniscos son cartílagos en forma de semiluna. Los meniscos son cartílagos en forma de semiluna que soportan presión mecánica en las articulaciones. Los meniscos son cartílagos en forma de semiluna que soportan presión mecánica en las articulaciones. Para que lo entiendan más fácilmente, creo que la mayoría de gente ha escuchado hablar de los meniscos en la rodilla, ¿verdad? Si usted salta, a lo que usted cae, el peso de su cuerpo, lógicamente, golpea la rodilla, pero los meniscos soportan ese peso, esa presión, ¿ya? Lo interesante es que los meniscos no solamente están en las rodillas, están en las articulaciones que se llaman diartrosis, que en este momento no le pongo el nombre porque no las hemos visto, ¿ya? Solamente he dicho en las articulaciones, pero ya la próxima semana vamos a aprender que solamente los encontramos en las articulaciones que se llaman diartrosis. Solamente ahí existen los meniscos. Bueno, ahora sí, ¿alguna otra duda o inquietud? Porque les cuento que no sé qué ha pasado hoy. Ya son 9:39 y la alarma no me ha sonado. Es que dice que no tiene que terminar la clase todavía. Porque Estamos viernes y el cuerpo lo sabe. Hoy es viernes. Dice, doctor, una consulta. Dice, ¿a qué órganos importantes brinda protección los huesos? No le escuché. ¿A qué órganos importantes brindan protección los huesos? Amiga, si usted no responde a esa pregunta, yo la dejo en no sea así. Pulmones. Usted a esta altura ya debe saber. A esta altura usted ya debe saber, porque yo ya lo he explicado. De la semana pasada vengo explicando esto. Ok, ya la voy a buscar bien en las diapositivas.
O sea, si usted espera encontrar una diapositiva donde diga qué huesos, a qué órganos protegen los huesos, no la va a encontrar. ¿Ya? No la va a encontrar. Pero piense lo siguiente. Piense, los huesos cumplen 6 funciones y una se llama protección. Yo ya expliqué todo lo de la protección. Lo voy a repetir una última vez. Los órganos que están en la caja. Protege el encéfalo. Cavidad vertebral, protege la médula. El tórax protege pulmones y corazón. La pelvis protege los órganos pélvicos. Pero después le digo, ya eso lo he repetido varias veces. O sea, eso usted no lo va a encontrar en una sola diapositiva. Eso lo hemos hecho como conjunto cuando hablamos de las funciones del sistema óseo. Ahí dice función de protección. Y eso lo vimos ayer, y yo ayer lo expliqué. Pero lo hemos mencionado cuando hablamos de la cavidad dorsal. Lo explicamos cuando hablamos de la cavidad ventral, porque ahí está la pelvis ósea. Lo explicamos cuando hablamos del tórax. Lo explicamos cuando hablamos de los huesos del cráneo. Es decir, ya lo venimos mencionando varias veces, ¿no? Y es cuestión nomás de reunir la información y contestar la pregunta. Disculpe, ¿cuál era la pregunta que dijo la compañera? Doctor, disculpe, ¿usted cree que me podría ayudar? Lo que pasa es que soy banguera. Se recuerda que le escribí que en la clase de antes de ayer yo salí un poco tarde del trabajo y se me complicó. ¿Me podría recordar qué es y dónde se localiza el periósteo? Es una membrana de tejido que recubre la superficie. No le escuché, Doc, se escucha entrecortada. Es una membrana de tejido conectivo rica en vasos sanguíneos y nervios que recubre la superficie externa de los huesos. Se le escucha entrecortado, doctor. Ah, bueno, si no me escucha, entonces, no sé, consulte con alguna otra compañera o investigue en internet, ¿no? Escríbelo en el chat. Yo lo expliqué el día miércoles, cuando empezamos a estudiar el sistema óseo. Cuando di un ejemplo creo que de la mandíbula. ¿Recuerda que sacamos un pedacito de mandíbula? Sí, ahí está. Oso compacto y el esponjoso, y había una membranita que es el periósteo. Ajá, que sacó como un pedacito de la mandíbula. Ahí expliqué yo. Esta es una membrana importante. Dije, membrana de tejido conectivo, rica en vasos sanguíneos y nervios, que cubre la superficie externa de los huesos. Y además expliqué en dónde no existe. No existe en las carillas articulares y no existe en los sitios donde los tendones se insertan a los huesos. Ahí no existe. Pero bueno, esa no es la pregunta. Por eso es que es importante estar en clase. Es importante. Mire que aquí la compañera Morante recordó el momento en que yo expliqué eso. Ella recordó cuando hablábamos de justamente, sacaba un pedacito de hueso de la mandíbula. Y ahí expliqué eso. Ella lo recordó perfectamente bien. Bueno, amigos, entonces la lección del próximo lunes es desde órganos, sistemas, aparatos y sistema óseo. O sea, nivel de órganos, lo que es nivel de sistemas y aparatos y sistema óseo. Eso es para la lección del próximo lunes. Que desde ya les deseo muchos éxitos a todos. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias. Igualmente, doctor. Gracias. Igualmente, doctor. Hasta el día lunes. Doctor. Un placer, muy buenas noches. Bueno,
Bueno, hoy no ha faltado nadie, están todos.